Hoy vamos a concluir el capítulo 14 y vamos a estar viendo los versículos 21 hasta el 28. Allí te vamos a terminar una pequeña sección. Ya estuvimos viendo, hemos visto y hemos recordado muchas veces que el libro de Hechos tiene un propósito en particular, y es mostrar cómo lo que Jesucristo prometió, lo que Él predijo, se cumplió. Él dijo que su evangelio iba a ser predicado en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y vimos cómo los primeros capítulos de Hechos se centraron en Jerusalén y en Judea. Luego cómo el evangelio se extendió hasta Samaria por medio de la persecución, algo muy interesante, y cómo luego el evangelio empezó a extenderse por todo el mundo conocido. Y para ese propósito Dios designó al apóstol Pablo, a quien vimos cómo fue transformado en el capítulo 9, y a quien a partir del capítulo 12 lo venimos viendo de una manera muy activa en todo esto. Y los capítulos 13 y 14 se han centrado particularmente en ese ministerio de Pablo y Bernabé. Y hoy vamos a terminar ese primer viaje misionero que hicieron estos hombres y por medio de quienes el evangelio fue extendido a muchos lugares. Así que vamos a leer estos 8 versículos y luego vamos a meditar en esta verdad maravillosa. Hechos 14, 21 dice la palabra de Dios: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Pasando luego por Pisidia, vinieron a Panfilia, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Dice el versículo 26, de allí navegaron a Antioquía, desde donde habían sido encomendados a la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos, y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. Y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. Esta es la palabra de Dios. He puesto entonces como título a esta enseñanza en esta noche: liderando la iglesia. El tema del liderazgo lo hemos venido viendo en las últimas enseñanzas. Y el tema del liderazgo es un tema demasiado amplio y mucho podríamos decir al respecto, pero es muy importante entender que en nuestra época este tema es muy controversial, porque muchas personas quieren ser líderes en la iglesia. La mayoría de nosotros venimos de contextos donde de hecho la gente quiere que cada persona sea un líder. Y uno diría, ¿y si todos son líderes, a quién lideramos? Pero hay algo muy interesante: todos quieren ser líderes, la pregunta es, ¿pero cómo y para qué? Porque pues claro, todo el mundo quiere ser líder para ser famoso, para ser visible, para ser importante, para tener una posición. Pero ¿cómo es un liderazgo verdadero en la iglesia? ¿Cómo son los verdaderos líderes que la palabra de Dios establece en la iglesia? Y la pregunta es si realmente nosotros quisiéramos ser esa clase de líderes. Porque digo, para liderazgo, hoy se han inventado cantidades de ministerios. Como le digo, cada persona puede hacer parte de un liderazgo en la iglesia. Pero eso no es cierto bíblicamente, porque realmente el liderazgo en la iglesia tiene que ver con algo totalmente distinto de lo que estamos viendo en nuestra época contemporánea. Entonces, solamente quiero decir esto porque es muy importante que la iglesia entienda lo que es el liderazgo verdadero en la iglesia. Y es lo que quiero que veamos en esta noche. Así que lo veremos en nuestro pasaje, en estos 8 versículos. Creo que la palabra de Dios nos resume claramente lo que realmente es el liderazgo en la iglesia. Así que quiero que directamente vayamos al pasaje que vamos a estar estudiando y le hagamos preguntas a nuestro texto, a la palabra de Dios, y veamos para qué es que Dios realmente coloca líderes en la iglesia. ¿Cuál es el propósito de que hayan líderes en la iglesia? Y entonces lo primero que quiero que veamos, yendo directamente a nuestro pasaje, y veremos esto en los versículos 21 al 23, los primeros 3 versículos de nuestro pasaje, es que Dios permite el liderazgo de la iglesia para fortalecimiento de la iglesia. Un liderazgo que no fortalece la iglesia no es un verdadero liderazgo. Veámoslo entonces, vayamos allí a la palabra de Dios, Hechos capítulo 14, versículo 21. Vamos a ver los primeros 3 versículos, 21, 22 y 23. Dice: y después de anunciar el evangelio en aquella ciudad. Ahora, preguntémonos cuál ciudad. Ahora hasta hace 8 días vimos que Pablo fue apedreado en Listra y de allí salió
al otro día con Bernabé para Derbe. Así que dice el versículo 21 que después de anunciar el evangelio en aquella ciudad, y lo veíamos, era impresionante, ¿cómo puede ser posible que este hombre lo apedrearon? No sabemos si realmente murió y resucitó o si al menos lo dejaron como muerto, pero al otro día, ¿qué está haciendo? Predicando, anunciando el evangelio a aquella ciudad, y dice, y de hacer muchos discípulos. Es impresionante lo que la palabra de Dios hace. Dice, volvieron a Listra, volvieron a donde lo habían apedreado, volvieron a Iconio. En Iconio le tocó salir huyendo porque lo iban a apedrear, y volvieron a Antioquía. En Antioquía lo sacaron huyendo. Ahora no diría, esto es un verdadero liderazgo. No es un liderazgo que busca éxito, no es un liderazgo que busca posición, es un liderazgo que busca algo más grande y más importante. Y es entender que la vida cristiana no es como muchos lo pintan, como color de rosa y como una ausencia de dificultades y problemas, sino que dice el versículo 22, ¿para qué volvieron a esas ciudades? Confirmando los ánimos de los discípulos. En otras palabras, fortaleciendo el ánimo de los discípulos. ¿Por qué? Que dice exhortándoles. Siempre lo he dicho, es una palabra que se ha malentendido. Exhortar es animar, es rogar, es alentar a que permaneciesen en la fe, diciéndoles de qué manera alentaron, de qué manera impulsaron o de qué manera confirmaron los ánimos de los discípulos. ¿Sabe qué les dijeron? Tranquilos hermanos, todos los problemas, todas las dificultades se les van a quitar, se van a desaparecer si creen en Cristo Jesús. Eso fue lo que los apóstoles le dijeron a estas personas. ¿Sabe cómo alentaron a la iglesia? ¿Cómo la confirmaron? ¿Cómo la exhortaron, la animaron? Les dijeron, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Esto es lo que realmente fortalece a la iglesia. Esta es la verdad del evangelio. El evangelio no es cree en Jesucristo y todo te va a salir bien. El evangelio es que la vida cristiana tiene dificultades, tiene conflictos, pero hay una gran realidad. Esto era lo que realmente fortalecía a esta iglesia. ¿Saben por qué? Porque estos mismos líderes experimentaban esta verdad. Vuelvo, digo, ¿qué le había acabado de suceder a Pablo? Lo habían acabado de apedrear. Entonces, aquí es donde yo preguntaría, ¿quién quisiera ser esta clase de líder, no? ¿Esta es la clase de líder que busca la iglesia contemporánea? Un líder que entiende que ser creyente y que ser el líder de la iglesia no es para ser el más importante, el que todo mundo admire y el que nadie puede siquiera tocar porque es un ungido, o aquel que realmente entiende que este camino es de dolor, de sufrimiento, porque se espera es una gloria eterna. Y a pesar de esto, mire lo que dice el versículo 23, veamos esta verdad maravillosa, y constituyeron ancianos. Es muy importante esa palabra, porque normalmente hoy a los líderes o a los que enseñan en la iglesia muchas veces se les llama pastores, y es verdad, es un título acorde, pero el título más acorde para los líderes en la iglesia es el título ancianos, porque los ancianos no son personas viejas, o sea, no son personas de mucha edad, sino que el título anciano nos habla de personas maduras. El título de anciano nos habla de personas que tienen fortaleza, conocimiento, entendimiento y que son capaces de comprender estas verdades y guiar a la iglesia y fortalecerlas en esa verdad. Entonces dice que constituyeron ancianos, y es muy importante también eso, plural. Hoy muchos líderes lo que quieren es enseñorearse de la iglesia, ser los más importantes y hacer que la iglesia haga lo que ellos digan, pero fueron varios ancianos en cada iglesia, y dice, y habiendo orado con ayunos. ¿Por qué con ayunos? Porque como ya hemos estado estudiando en algún tiempo acá, los ayunos verdaderos que enseñan la palabra de Dios eran momentos de tribulación, de dificultad, donde la vida estaba en peligro. ¿Quién quisiera ser un anciano, un líder en la iglesia, por ejemplo, de Listra, donde apedrearon a Pablo? ¿Quién se le apuntaría a ir allá a ser el líder de esa iglesia? Digo, al líder anterior lo apedrearon. Por eso vemos que ayunaron, porque es interesante. ¿Qué hicieron? Los encomendaron al Señor en quien habían creído. ¿Sabe lo que eso significa? Señor, solo tú los puedes guardar. Señor, solo tú los puedes cuidar. Y solamente esta clase de líderes podían ellos fortalecer a la iglesia, porque les iban a enseñar la verdad. No les iban a decir ideas falsas, no les iban a prometer cosas que realmente no iban a suceder. Esta clase de líderes sabían que dependían era de Dios y estaban encomendados era a Dios. Y sabían que solamente Dios los podía guardar y los podía proteger. Esa es la verdadera clase de liderazgo que necesita la iglesia. Y esa es la verdad que fortalece a la iglesia.
A mí no me fortalece que en mi dificultad alguien me diga, tranquilo, tenga fe en Cristo Jesús que eso mañana se le va a quitar. O venga, yo oro por usted para que eso se le quite. Cuando vemos que a la larga eso no sucede. Más bien lo que fortalece mi vida y lo que sé que fortalece a la iglesia es saber que aún en medio de las tribulaciones, de dificultades y de pruebas, estamos en las manos de aquel en quien hemos creído. Y Él es el único que nos puede sostener, aún en medio de la dificultad. Esto realmente fortalece a la iglesia. Esta es la clase de liderazgo que necesita la iglesia. No líderes que entretengan a las personas. No líderes que quieran presionar a las personas y con ideas o con muchas cosas quieran quizá mantenerlos, sino personas que entiendan que solamente Dios puede sostenernos. Solamente Él puede sostenernos, solamente Él puede fortalecernos. Esta es la verdad que enseña la Biblia en todas sus páginas. Quisiera que viéramos, por ejemplo, lo que nos dice el verdadero líder, el más grande de todos, el único, Jesucristo. ¿Sabe qué le dijo Jesucristo a sus discípulos? En Juan capítulo 15, versículo 18, en la traducción en lenguaje actual, Jesucristo dijo: los que se interesan solo por las cosas de este mundo, los odian a ustedes, pero recuerden que primero me odiaron a mí. Ser creyente, eso va a significar que muchas personas nos odian, que muchas personas quieran aún hacernos mal, hacernos daño. No es como muchos dicen, al contrario, crean en Jesucristo y todo se va a solucionar. Puede ser que pase lo contrario. Jesucristo dijo, esto hicieron conmigo, esto hicieron con el Hijo de Dios. ¿Qué no harían con nosotros? El Evangelio es algo totalmente distinto. Pablo, el apóstol Pablo, el mismo que fue allá a confortar, a animar a estas iglesias, el mismo que regresó al mismo lugar donde lo habían apedreado para decirle a los creyentes, esto no es ajeno para mí, esta es la verdad que muchas veces tenemos que vivir. Les dijo a los romanos en el capítulo 5, versículo 3, vamos a ver versículos 3 y 4, está en la Nueva Traducción Viviente. Pablo dice, también nos alegramos al enfrentar pruebas y dificultades. Qué diferente, ¿no? Este líder de la iglesia decía era lo contrario. Antes yo siento esa alegría cuando enfrento pruebas y dificultades. Ahora, ¿por qué? No porque las pruebas y dificultades en sí mismas sean alegría. De ninguna manera. Uno en las pruebas y en las dificultades sufre, llora, se lamenta. Es un peso grande. Pero Pablo dice que uno se puede alegrar en ello porque sabemos que nos ayudan a desarrollar, ¿qué? Primero, resistencia. Le hago una pregunta. ¿Cómo podríamos tú y yo desarrollar resistencia en medio de las dificultades si no tuviéramos dificultades? Aún las dificultades son un instrumento en las manos de Dios. ¿Qué les dijeron los apóstoles a estas iglesias cuando se volvieron a ellas para animarlas? Es necesario que pasemos tribulaciones. Es necesario que hayan dificultades. ¿Alguna vez le han dicho esto a usted? ¿Es necesario que tengamos dificultades? ¿O dicen es todo lo contrario? ¿Acaso no nos dan dichos lo contrario normalmente? Si usted es hijo de Dios, usted no tiene por qué sufrir dificultades. La palabra de Dios dice, es necesario que vivamos dificultades. Porque ellas nos ayudan a desarrollar resistencia. Y dice el versículo 4, y la resistencia desarrolla firmeza de carácter. Dios permite todo esto para que nuestro carácter sea fortalecido. Entonces, ¿qué es lo que al fin y al cabo nos alegra de las dificultades? No son las dificultades mismas, en sí mismas, sino que esas cosas producen en nosotros una firmeza, una fortaleza, un carácter fuerte. Y el carácter fortalece nuestra esperanza segura de salvación. Para la misma salvación es necesario la tribulación. Entonces la pregunta es, ¿qué es lo que estamos buscando? ¿Salvación de los problemas o la vida eterna, la verdadera salvación? Y en esa vida eterna, y si ese es nuestro propósito, hay dificultades, hay dificultades. Por eso otro apóstol, el apóstol Pedro, también lo dice claramente en su primera carta, capítulo 5, versículo 10, nuevamente en la Nueva Traducción Viviente. Dice, en su bondad, Dios los llamó a ustedes a que participen de su gloria eterna por medio de Cristo Jesús. Es hermoso, es maravilloso. Pero ¿qué dice? Entonces, después de que hayan sufrido un poco de tiempo, Él los restaurará. ¿Cómo puedo yo experimentar que Dios me restaure si no he vivido situaciones donde quizá he sido derribado, ¿no? Para yo experimentar que Dios me ha restaurado, tengo que vivir esas situaciones. Dice, Él los sostendrá. ¿Cómo puedo yo decir que Dios me ha sostenido hasta el día de hoy, si hasta el día de hoy yo no he vivido ninguna dificultad? Pero lo que puedo decir es que aún en todas las dificultades en nuestras vidas, el que nos ha sostenido hasta el día de hoy es Dios.
Entonces Dios no promete ausencia de dificultades. Dice, los fortalecerá. La fortaleza solamente puede ser experimentada cuando nos sentimos débiles. Y los afirmará sobre un fundamento sólido. De hecho, Dios permite todo esto para que veamos que Él está en medio de todo esto, fortaleciendo a su iglesia. Y es necesario que hayan líderes que realmente enseñen esta verdad. Que el verdadero evangelio es saber que aunque haya sufrimiento, dolor, angustia, Dios nos restaura, nos sostiene, nos fortalece, nos afirma constantemente. Por eso Pablo se lo recuerda muy bien a Timoteo en su segunda carta, capítulo 3, versículo 12. Me gusta mucho como lo dice allí la traducción en lenguaje actual. Bien sabemos, espero que todos lo sepamos muy bien. ¿Sabe usted esto? ¿Lo entiende? ¿Lo conoce? Que todo el que desee vivir obedeciendo a Jesucristo será ¿qué? Maltratado. Entonces esa es la pregunta, claro. Más bien si yo quisiera vivir lejos de los problemas, lejos de las angustias, lejos de las dificultades, le tengo la solución: viva desobedeciendo a Jesucristo. Pero cuando tú y yo queremos vivir en obediencia a Dios, y no es que eso sea un castigo, sino que seamos conscientes, cuando tú y yo queremos vivir es agradando a Dios, no ha de faltar quien se aproveche de eso, porque estamos en un mundo lleno de maldad. Por eso Jesucristo dijo que el mundo nos odia. ¿Qué es el mundo? Es el pecado, es la maldad. Y cuando uno realmente desea vivir para Dios, realmente va a haber dificultad. Entonces la iglesia necesita líderes que la fortalezcan en la verdad de la palabra de Dios, no en falsas ilusiones ni en fantasías de bienestar absoluto, sino líderes que puedan decir, aún en medio de la dificultad, Dios nos sostiene, Dios nos fortalece. Eso fue lo que hicieron Pablo y Bernabé. Y eso es lo que hace un verdadero líder de la iglesia. En segundo lugar, quiero que veamos que no solamente entonces los líderes están para fortalecer la iglesia, sino que hay un ministerio fundamental y principal en los líderes de la iglesia. Y es que el verdadero liderazgo en la iglesia es puesto por Dios para proclamación de la palabra de Dios. Si se han inventado un ministerio, llámese como se llame, por más espectacular y bonito que nos parezca, pero no está fundamentado en la palabra de Dios, no es de Dios. ¿De qué me sirve a mí cualquier ministerio que no me hable la palabra de Dios? Solamente sería entretenimiento, emoción. Pero veamos esto en los versículos 24 y 25, volviendo allí a Hechos. Hechos 14, 24 dice, pasando luego por Pisidia, Antioquía de Pisidia, o sea, después de pasar por Pisidia vinieron a Panfilia. Panfilia era una región, no era una ciudad sino una región. Y dice el versículo 25, y habiendo predicado la palabra en Perge, descendieron a Atalia. Ahora, ¿por qué es interesante esto? Estos versículos uno podría decir, pero ¿qué puede uno ver allí? Algo muy interesante. ¿Qué están haciendo Pablo y Bernabé? Terminaron su misión, ¿sí? Terminaron su recorrido y se devolvieron a las iglesias donde habían predicado para fortalecer a los discípulos, pero no solamente hicieron eso, sino que si se les quedó algún rinconcito por ahí donde no habían predicado, aprovecharon y predicaron. En otras palabras, quizás estaríamos pensando, bueno, después de tan arduo trabajo y tan largo viaje y tan exhausto, porque lo que estábamos viendo eso normalmente fue en barco y a pie, uno diría, lo único que ellos quieren es descansar, una cama bien deliciosa, una ducha, relajarse. Pero ¿sabe qué hacían? Aprovechaban, como dice la palabra de Dios, bien el tiempo. Donde quiera que iban, ellos sabían que su ministerio no cesaba en ningún momento. Una de las cosas que me parece muy interesante es que normalmente, entre comillas, trato de descansar los lunes, pero muchas veces los lunes es a veces el tiempo en que más trabajo tengo, porque muchas veces hay personas que saben que descanso el lunes, entonces me llaman a preguntarme algo sobre la palabra, me dicen, ay, sé que estás descansando, así que quiero ir, que me acompañes donde un amigo para que le prediques la palabra. Pero alguien podría pensar, no, dejen descansar a Alex, y yo les digo lo contrario. Amo eso, porque es que predicar la palabra de Dios, aunque humanamente fatiga y cansa, pero en el alma fortalece realmente, y levanta y sostiene. No nos cansemos nunca de predicar la palabra de Dios, de hablar de esta verdad maravillosa. Por eso digo, ¿qué entonces estamos haciendo nosotros? Ocupándonos en otras cosas, me estoy refiriendo al liderazgo en la iglesia. ¿Para qué crear liderazgos en la iglesia o movimientos o ministerios en la iglesia que al fin y al cabo no tienen que ver con la palabra de Dios? Yo diría sería una pérdida de tiempo. Para entretenimiento tenemos mucho en la casa, ¿cierto? Tenemos cable, tenemos internet y eso sí que nos entretiene. Para ir a la iglesia, que nos entretengan.
Deberíamos congregarnos como iglesia para aprovechar el tiempo y que sea la palabra de Dios la que nos fortalezca, la que se proclame. No podemos desperdiciar nuestro tiempo, mucho menos cuando nos reunimos como iglesia para otras cosas, sino que el ministerio de la palabra debe ser central en el verdadero liderazgo de la iglesia. Y vuelvo y digo, esto es lo que la palabra de Dios enseña en todo momento. ¿Qué le dijo, por ejemplo, Pablo a Timoteo? 2 Timoteo 4:2, nuevamente en una traducción viviente. Predica la palabra de Dios, mantente preparado, sea o no el tiempo oportuno. En otras palabras, a un líder de una iglesia, a un pastor o un anciano, o como se quisiera hacer llamar, no lo pueden tomar desapercibido diciendo, no, hoy no tengo tiempo de enseñar la palabra, hoy no tengo tiempo de predicar la palabra, no estoy preparado para esto. Él debe estar preparado en todo momento para esto. Por eso, de cierta manera, gracias a Dios que un líder o un pastor verdadero no tiene horario. Y alguien puede decir que eso es malo, pero al contrario, eso es bueno. Porque realmente un líder que realmente quiere ser conforme a la verdad que la palabra de Dios enseña, está dispuesto en todo momento, sea o no el tiempo oportuno, para predicar la palabra de Dios. Corrige, reprende y anima a tu gente con paciencia y buena enseñanza. Eso es un verdadero liderazgo. Eso fue lo que el apóstol Pablo, un verdadero líder de la iglesia, le enseñó a la segunda generación. Timoteo, un verdadero líder de segunda generación. ¿Sí lo pueden ver? Y más adelante después Pablo le va a decir a Timoteo, y estas cosas que tú sabes y que se te han sido enseñadas, quiero que tú también las transmitas a otros y que esos otros se las transmitan a otros, de eso se trata. Entonces vuelvo y pregunto, ¿cómo podría un líder de la iglesia o alguien que se haga llamar un líder dentro de la iglesia no estar preparado para predicar la palabra de Dios en todo momento? Un verdadero líder, un verdadero liderazgo en la iglesia tiene que ser aquellos que saben que ahora, de tiempo completo, su ministerio es la palabra. La palabra de Dios es clara en eso. No deberíamos ocuparnos de otra cosa si es que realmente queremos liderar la iglesia. Porque, hermanos, realmente hay tanta escasez de palabra, de buena enseñanza, de corrección, reprensión y ánimo por medio de la palabra. En su primera carta, Pablo ya le había dicho a Timoteo en el capítulo 4, versículo 6, Timoteo, si les explicas estas cosas a los hermanos, serás un digno siervo de Cristo Jesús, bien alimentado con el mensaje de fe y la buena enseñanza que ha seguido. ¿Qué debe estar haciendo un líder en la iglesia? Dedicarse por completo a la palabra. Porque ¿qué necesita la iglesia? La palabra. Un buen mensaje. Les coloco un ejemplo muy claro. Imagínense que ustedes lo invitan a un restaurante, a una cena especial. Y cuando usted llega al momento y bueno, ya está todo preparado, todo listo, y está allí en el restaurante, en su mesa, bien arreglada y bien bonita, le traen ahí por ahí cualquier sopa mal arreglada. ¿Qué pensaría usted? Bueno, ¿qué pasó? El restaurante que sí está muy bonito, pero el restaurante está muy bonito, muy bien arreglado. Mejor dicho, esa mesa está espectacular. Usted se colocó, como decimos nosotros, sacó el baúl y hay una castaza de maluco y se diría, ¿qué pasó aquí? ¿Cierto? Pero ¿sabe qué es lo más triste? Y yo sé que quizá esto puede sonar hasta ofensivo, pero ¿cuántas veces sucede esto con la palabra de Dios? Quizá hay un lugar muy bonito, muy bien adecuado, muy organizado, todo mundo muy arreglado y todo esto, pero las personas no están siendo alimentadas por la palabra de Dios. Porque no hay líderes que estén preparados, porque no hay personas que se estén preparando para eso, para alimentar bien al rebaño de Cristo con el mensaje correcto, con la verdadera enseñanza. ¿Y sabe cómo sale la gente? Con la misma hambre, con la misma sed de Cristo Jesús. Quizá no tengamos el lugar más hermoso, más espectacular, pero sí les puedo decir algo, y lo he dicho en varias ocasiones. Oro a Dios constantemente que me haga cada día mejor para enseñar su palabra, pero si hay una preocupación en este lugar, es porque la palabra de Dios sea verdadera y el mensaje sea expuesto con verdad para que Cristo sea honrado y glorificado y nosotros como iglesia seamos edificados. Y yo espero, y lo he dicho en varias ocasiones y lo quiero repetir, espero que esa sea su oración y también su deseo. Que este lugar sea un lugar donde la palabra de Dios, donde el mensaje de fe y la buena enseñanza sean predicados. Porque ¿qué es lo que quería Pablo con Timoteo? Una de las cosas que le dice Pablo a Timoteo en el capítulo 1 de esa misma carta, le dice Pablo a Timoteo, cuando partí hacia Macedonia, 1 Timoteo 1:3, dice, te rogué que te quedaras ahí en Éfeso,
¿Para qué? Y que frenaras a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Ahora, ¿qué es lo interesante? Ahora, si uno le dice a un líder que lo que está enseñando es incorrecto, ¿qué le dicen? Usted es un rebelde, ¿cierto? ¿Y usted quién es? Usted es un aparecido. Este muchachito, ¿qué pasó? ¿Este quién es? ¿A este quién lo nombró? Eso era lo que Pablo quería con Timoteo. Por eso también luego le dice que nadie tenga en poco tu juventud. Habían un montón de personas que estaban predicando falsas enseñanzas y Pablo le dice: Timoteo, váyase para allá. Ahora, impresionante, ¿no? ¿Para qué? Para que frenes a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Y no solamente Pablo hacía esto con Timoteo, también lo hizo con Tito. A Timoteo en Éfeso, a Tito en Creta. Y a Tito le dice en su carta, capítulo 1, versículo 9, debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Hablando porque Pablo le dice a Tito: Tito, por favor, vete para Creta y establece ancianos, líderes en la iglesia, pero esos líderes deben tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se les enseñó. Deben tener un conocimiento correcto de la palabra de Dios. Entonces, esos líderes o ese líder podrá animar a otros, ¿pueden ver? Con la sana enseñanza, no con un espectáculo. El verdadero ánimo de la iglesia es con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. ¿Cómo podría un verdadero líder mostrarle a los que están equivocados que están equivocados si hasta él mismo está equivocado? O si no tiene conocimiento de la palabra de Dios. Aquí es donde pregunto, quizá la mayoría de nosotros que venimos de un contexto de iglesias y un contexto de denominaciones. Yo recuerdo esto, nada más esta semana tenía una conversación con una persona y me dolía en mi corazón porque me hizo acordar de mi tiempo. Desde los 14 años, entre comillas, estuve parado en un púlpito, siendo muy visible, hasta los 27 años, pero solamente siendo eso, apariencia. Porque desgasté toda mi adolescencia y gran parte de mi juventud, todavía estoy un poquito joven, no estoy tan viejo, preparando eventos, haciendo un montón de cosas. ¿Saben cuántas veces trasnochaba y me esforzaba y convocaba a otras personas y hacíamos tantas cosas? Había esfuerzo, había recursos, un montón de cosas. ¿Para qué? Solamente para entretener, para cautivar a las personas. Pero ¿cuánto de ese esfuerzo invertimos realmente en la palabra de Dios? En conocer el mensaje correcto. Hoy hay capacitaciones, hoy hay entrenamiento para líderes, un montón de cosas, y muchas veces todas esas cosas se caracterizan por ausencia de la palabra de Dios. Pero ¿saben cuál es la verdad, hermanos? Los verdaderos líderes de la iglesia, lo que ellos quieren es ser fuertes en la creencia del mensaje que ha sido enseñado, y quieren es animar a otros con sana enseñanza y demostrar aún a los que se oponen que están equivocados. Pero ¿cómo hacer esto si no tenemos conocimiento de la palabra? Pero aquí es donde yo quiero decirles algo. Todos y cada uno de nosotros podemos ser verdaderos líderes. La pregunta es, ¿anhelamos y deseamos esta clase de liderazgo? Lo que pasa es que esta clase de liderazgo no nos hace populares. Esta clase de liderazgo no nos coloca en un pedestal, no nos hace famosos. Esta clase de liderazgo quizá puede hacer que nos tiren piedra como a Pablo, que nos critiquen, que nos señalen, que nos condenen, que nos digan revelados y que nos digan un montón de cosas. Pero la pregunta es, ¿qué hay en nuestros corazones? ¿Un anhelo y un deseo por la palabra de Dios? Por eso nuevamente quiero volver a la primera carta de Timoteo y recordar lo que Pablo dice a Timoteo de lo que debe ser un anciano o un pastor o un líder en la iglesia. Por esta razón, un anciano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, debe ser fiel a su esposa. Estas son características de una moral. Dice, debe tener control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Yo diría que muchas personas cumplen estos requisitos. Después sigue diciendo, con agrado debe recibir visitas y huéspedes en su casa, pero también dice, y también debe tener la capacidad de enseñar. Y si no tiene la capacidad de enseñar, qué hermoso que tenga todas esas cualidades, son las cualidades normales de cualquier creyente, porque eso no solamente es para los ancianos. Digo, un verdadero cristiano debe ser un hombre que lleve una vida intachable, no. Un verdadero cristiano debe ser fiel a su esposa o no, o eso es solo para los líderes. Un verdadero cristiano debe tener control propio, el Espíritu Santo produce control propio, vivir sabiamente y tener una buena reputación. Es más, yo diría que cada verdadero cristiano debería recibir con agrado visitas y huéspedes en su casa, ¿o no? Pero la pregunta es, ¿también son llamados todos los cristianos a tener la capacidad de enseñar? Es una característica particular del liderazgo en la iglesia.
Pero entonces vuelvo y pregunto, ¿por qué hoy tantos líderes dentro de la iglesia, pero tienen la capacidad de enseñar la palabra de Dios? Entonces, un verdadero liderazgo bíblico, una verdadera iglesia que está siendo liderada conforme a la palabra de Dios, en primer lugar, entonces, es un liderazgo que quiere fortalecer a la iglesia en la verdad de la palabra y sabe usar la palabra de Dios en todo momento, en todo lugar, está preparado en todo momento, en todo lugar. Esto nos lleva a un tercer punto, y este punto sí que me encanta, me parece espectacular, porque en el versículo 26 quiero que veamos que el verdadero liderazgo en la iglesia debe ser un ejemplo de dependencia, y de estos poco tenemos. Porque vuelvo y les digo, usted encuentra muchos líderes, muchos pastores que le dicen: hermano, dependa de Dios, confíe en Dios, en medio de su necesidad, ore a Dios. Pero cuando ellos están en medio de eso, ellos no dependen de Dios, más bien dependen de los demás, ¿no? Pero mire lo que dice el versículo, veamos lo que dice el versículo 26. Y aquí es donde vemos claramente que estas personas eran un ejemplo de personas que dependían realmente de Dios. De allí navegaron a Antioquía. Espero que lo recordemos el día que vimos el mapa. Antioquía, ya vimos que había dos Antioquía, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria. Aquí sí regresaron a Antioquía, dice, desde donde habían sido encomendados, y me encanta eso, me fascina. ¿Encomendados a qué? A la gracia de Dios para la obra que habían cumplido. Al fin y al cabo, ¿sabes por qué Pablo y Bernabé pudieron soportar todas esas dificultades? Y aunque a Pablo lo pedrearan y que de todas partes los expulsaran, pero aún así que hubieran hecho discípulos y que hubieran fortalecido a las iglesias. ¿Sabe por qué al fin y al cabo eso se pudo cumplir? Solo por la gracia de Dios. Y solamente porque Él los estaba sosteniendo. Esa es la verdad. Al fin y al cabo nosotros no podemos tampoco decir, ni llenarnos de orgullo. No, es que como a veces muchas personas pretenden, es que aquí sí se predica la verdad, o es que aquí sí se enseña la verdad, o es que este sí es una iglesia verdadera, un lugar verdadero. No. Eso no puede ser posible en las fuerzas humanas. Sencillamente en fuerzas humanas seríamos igual que todos los demás, o peor. Sencillamente en fuerzas humanas estaríamos lejos de la verdad de la palabra de Dios, quizá persiguiendo lo mismo que muchas veces perseguíamos, solamente emociones o solamente un bienestar humano. Pero solamente por la gracia de Dios, Pablo y Bernabé pudieron llegar de nuevo a Antioquía de Siria, porque habían sido encomendados a la gracia de Dios, y solamente por esa gracia maravillosa es que ellos habían cumplido su propósito. Déjeme decirle, esta es la única verdad en la iglesia. Lo que tú y yo podamos hacer de verdad para la honra y gloria de Dios y para la edificación de su pueblo es por la gracia de Dios. Tú y yo no seríamos capaces de dar un solo paso en la fe. Tú y yo no seríamos capaces de ser fortalecidos y sostenidos o de sostenernos en la fe cristiana si no fuera porque Dios en su gracia nos sostiene todos los días. En esta noche yo no podría estarles predicando a ustedes la palabra de Dios si no fuera por su gracia y su misericordia, porque Él es el que nos sostiene hasta esta hora, hasta este momento. Lo hizo con ellos, con los apóstoles, lo hizo con la iglesia del primer siglo, lo ha hecho con la iglesia a través de los siglos, y Dios es el que seguirá sosteniendo la iglesia. Por eso realmente necesitamos es que hayan líderes que den ejemplo de que ellos mismos dependen de Dios. Porque esta es la verdad que, por ejemplo, enseñaba claramente el apóstol Pablo. Mire lo que él decía en Corintios, o lo que él les dijo a los corintios en el capítulo 15 de su primera carta, versículo 10. Sin embargo, lo que ahora soy, y él está hablando de su ministerio y todo lo que él hizo, todo se debe a que Dios derramó su favor especial en mí. Lo que Pablo pudo hacer es porque era un hombre muy grande, muy importante, muy fuerte. De hecho, todo lo contrario. Pablo dice, y no sin resultados. Lo que Pablo está diciendo es, todo lo que yo hice y que tuvo muy grandes resultados. Cuando yo miro ese primer viaje misionero, yo digo, increíble, ¿no? A pesar de tanta oposición, en cada lugar se establecieron iglesias y líderes. Y Pablo dice, eso es verdad. No, yo lo que hice no fue sin resultados, hubo resultados, pero fue gracias a que Dios derramó su favor especial en mí. Pues he trabajado mucho más que cualquiera de los otros apóstoles, pero no fui yo, sino Dios quien obraba a través de mí por su gracia. ¿Puede usted decir que hasta el día de hoy, si usted está en la fe en Cristo Jesús, si ha creído en Él, es por su gracia maravillosa? Si usted ha hecho algo en pro de la verdad, ¿puede usted decir es por la gracia de Dios? Entonces aquí no es de orgullo, es que mire lo que yo he hecho, como muchos quieren hacer, mire la iglesia que he construido.
mire el templo que he edificado, mire el número de personas. A veces la gente quiere mostrar eso, ¿cierto? O hasta uno mismo a veces, no, es que yo he caminado con el Señor 25 años, gloria a Dios por eso. Pero tú no podrías haber dado ni un solo paso si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios. ¿Quién era Pablo antes de ser este apóstol maravilloso? Un perseguidor de la iglesia. Y Dios pudo haberlo dejado así. ¿Quiénes éramos tú y yo antes de conocer a Cristo Jesús nuestro Salvador? Y así pudo dejarnos Él. Pero si algo somos tú y yo, es por la gracia de Dios. Y no tenemos por qué sentirnos mal si no somos los líderes de la iglesia. Lo más maravilloso es que Él nos haya salvado. Pero aún si Dios nos permite en su gracia liderar, todo eso es por la gracia de Dios. Eso entonces no hace a nadie más importante que otro. Porque quiero repetir esto muchas veces. Pablo no era un hombre fuerte. Al contrario, lo enseña. Él era un hombre demasiado débil. Segunda a los Corintios 12:9. Él lo dice de una manera muy clara. Y yo le doy gracias a Dios porque estas verdades están en la palabra. Hoy muchos líderes lo que se quieren mostrar es tan fuertes. Hoy muchas veces las personas quieren ser líderes, pero para poder ser líderes, ¿cómo se tienen que mostrar? Fuertes. Gracias a Dios que el verdadero liderazgo en la iglesia es al contrario. Es mostrar que somos débiles, que estamos en las manos de uno que sí es fuerte. Cuando Pablo experimentó una debilidad que realmente no sabemos cuál es, no necesitamos especular, no lo sabemos, pero era un aguijón en su carne que él no podía soportar. ¿Qué dice él? Le rogó a Dios 3 veces y en el versículo 9 dice, cada vez él me dijo, Dios, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor ¿en qué? En la debilidad. Mi poder actúa mejor en la debilidad. La vida cristiana es una vida de debilidad para que la fortaleza venga de Él. Debilidad humana para que Él sea el fuerte. Así que ahora me alegra jactarme. ¿De qué? De mis debilidades. ¿Puede usted decir que realmente es débil? Yo en esta noche quiero decirle, si hay alguien débil en esta noche, en este lugar, soy yo. De hecho, normalmente me siento la persona más débil del mundo. Yo no soy capaz de seguir a Cristo. Yo no soy capaz de ser un cristiano verdadero. Yo no soy capaz de predicar la palabra de Dios fielmente. Yo no soy capaz de nada. Pero Él nos puede fortalecer en medio de la debilidad. Que Dios nos deje por un momento y veríamos cómo sucumbimos en un instante. Cómo nos perdemos por un momento. En un instante donde Él nos deje, estamos completamente perdidos. Y Dios le quería enseñar eso a Pablo y lo dejó escrito para que hoy nosotros aprendamos de eso. ¿Saben para qué Pablo se jactaba de sus debilidades? Para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Para decir, no yo, sino la gracia de Dios en mí. Puede decir usted, no sé cuántos años esté caminando con Cristo, pero podría decir usted en esta noche que cada uno de los días de esos años que ha caminado con Cristo, o meses, o no sé si son solamente unos días, puede decir, pero realmente ha sido Dios el que me ha sostenido. Y cuando uno entiende esto es maravilloso, ¿saben por qué? Porque sé que es Él, el fuerte, el que nos sostendrá hasta el final. No dependemos de nosotros. Si Dios nos abandonara, mañana haríamos una reunión donde aquí predicáramos mentiras. Así de simple. Pero la seguridad no está en que aquí vamos a seguir predicando la verdad hasta el final porque somos muy sabios, muy entendidos, muy fuertes, muy honestos. Es porque Él tiene poder para sostenernos. Él puede hacerlo. Por eso recordemos lo que ya vimos en el capítulo 13 de Hechos, versículo 43, está en la Nueva Traducción Viviente. Esto sucedió en Antioquía de Pisidia. Muchos judíos y devotos convertidos al judaísmo siguieron a Pablo y a Bernabé y ambos hombres los exhortaban a que continuaran confiando en la gracia de Dios. ¿Sabe qué es lo maravilloso? Una de las cosas que me sorprende. Pablo y Bernabé, ¿cuánto tiempo pudieron estar en cada una de esas iglesias? Muy poco tiempo. Fue muy poco tiempo. Ya los estuvimos viendo en cada una de las enseñanzas anteriores. Les tocaba salir corriendo. Predicaban un sábado y al otro sábado se llenaba el lugar y ¿qué hacían? Los echaban. En muchos lugares quizás solamente pudieron estar un par de fines de semana, un mes, no lo sé. De lo que estoy seguro es que en ninguno de esos lugares pudieron estar mucho tiempo, muchos años. Pero ¿sabe qué es lo maravilloso? En tan poco tiempo, como era la verdad de la palabra de Dios, Dios permitió que en esos lugares ya hubiera personas con tanta madurez que pudieran haber líderes dentro de la iglesia. Hay muchas veces para que usted sea líder de la iglesia tiene que hacer unos cursos, tiene que hacer esto, tiene que hacerlo uno, tiene que ir al seminario, tiene que tener un título de doctorado, de teólogo.
Pero la pregunta es, ¿qué es lo que necesitamos? La gracia de Dios llevándonos y sosteniéndonos en su verdad. Y ese deseo de nuestros corazones de servirlo a Él en verdad. Y para eso no necesitas un título de hombres, solo necesitas la gracia de Dios y el deseo de vivir para Él todos los días. Por eso me encanta ese pasaje cuando uno lo entiende en el contexto. Todos nos sabemos Filipenses 4:13, ¿cierto? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esa es la verdad. ¿Pero de qué está hablando Pablo allí? Filipenses 4:12. Ese es el verdadero contexto de ese pasaje. Pablo dice claramente allí en Filipenses 4:12, está en la Nueva Traducción Viviente: sé vivir con casi nada o con todo lo necesario. He aprendido el secreto de vivir en cualquier situación, sea con el estómago lleno o vacío, con mucho o con poco. Y ahí es donde dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Qué es todo lo puedo en Cristo que me fortalece? Que usted se va a presentar en esa entrevista y va a recibir ese trabajo. No, que si usted tiene mucho, Dios lo fortalece y está contento. Y si tiene poco, Dios lo fortalece y está contento. Que si tiene el estómago lleno, dice gracias a Dios por estos alimentos. Y si lo tiene vacío, dice Señor, gracias también por este tiempo. Eso es, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo que me da las fuerzas. Y así podemos decir de cualquier cosa. Hasta el día de hoy nos ha sostenido Él, porque Él es el que nos fortalece. ¿Se ha sentido usted débil en la vida cristiana? ¿Alguna vez usted ha sentido que no es capaz, que quiere volver atrás, que cree que esto no tiene salida y que no sabe para dónde coger? ¿Y por qué sigue hasta este momento confiando en Dios? Porque Dios lo ha fortalecido, porque Cristo lo ha fortalecido. Amén. Y esto nos lleva a nuestro último punto y quiero que lo veamos en los últimos dos versículos, versículos 27 y 28, volviendo a Hechos. Y es que el liderazgo en la iglesia está puesto por Dios para que muestre como muestra de comunión. Como muestra de comunión. Porque esto es muy importante, hermanos. Me encanta esa verdad hermosa que nos enseña allí la palabra de Dios. Veamos los últimos dos versículos. Dice el versículo 27, y habiendo llegado allá a Antioquía, donde los habían encomendado la gracia de Dios, dice, y reunido a la iglesia. Me encanta eso. Reunieron a la iglesia. Esta no es la iglesia son personas. La iglesia son hombres, mujeres, niños, dentro de un lugar, o aún fuera de ese lugar seguimos siendo iglesia. Sencillamente en ese momento reunieron la iglesia. No sabemos dónde la reunieron, porque como ya lo hemos dicho varias veces, templos solo se hicieron hasta el siglo IV. Quizá la reunieron en una casa muy grande, en el patio de algún lugar, en la playa, en una ladera, no sé dónde la reunieron, pero reunieron la iglesia. Y dice, y habiendo llegado y reunido a la iglesia, refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos. ¿Quién fue el que hizo todo? Dios. Pero ¿sabe qué es lo más hermoso? Ellos tenían ansias, deseos de contar a la iglesia lo que Dios había hecho por medio de ellos. Es decir, allí es donde vemos esa necesidad y esa importancia realmente de tener comunión unos con otros. Y no es como muchos quieren decir, es que si usted no se congrega está perdido. O si usted no se congrega se va a ir al infierno. No, hermanos, de hecho es al contrario. Hay un deseo y un deleite de estar con otros creyentes verdaderos. De hecho, una de las cosas que más triste me parece a mí es eso, que hoy lo que más divide a la iglesia son los títulos de iglesia. Porque si tú no perteneces a mi misma denominación, entonces tú no puedes tener comunión conmigo. Pero lo importante y lo más hermoso es cuando entendemos que lo que realmente une a la iglesia es la obra de Cristo en nuestros corazones. Y lo único que la debería dividir, y eso que no dividiría a la iglesia, sino dividir a la iglesia del mundo, es que Cristo no haya hecho una obra en el corazón de las personas. Ahora, eso debería dividirnos no para señalar, criticar, condenar y juzgar, sino para ir y predicar el evangelio que puede salvar. Y refirieron cuán grandes cosas había hecho Dios con ellos y cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles. En otras palabras, cómo Dios había añadido a la iglesia personas que antes estaban excluidas de la iglesia. La verdadera iglesia lo que desea es que haya verdadera comunión con los cristianos. Un día eso va a suceder y yo le doy gracias a Dios por eso. Un día va a suceder que todos esos títulos de iglesia van a desaparecer y va a estar una sola y verdadera iglesia, la de Cristo Jesús. Tristemente parece que eso solo sucederá cuando Cristo regrese. Pero tristemente hoy, si vuelvo a digo, si usted no pertenece a mi misma denominación, no se puede juntar con fulano.
no puede estar con sutano. Pero la pregunta es, ¿acaso el verdadero creyente no quiere estar en comunión con otros creyentes? A mí no me interesa si usted es de otro lugar, de otro contexto. La pregunta es, ¿está Cristo en tu corazón, en tu vida? Él es tu Salvador, ¿lo amas? ¿Lo deseas? ¿Por qué entonces no poder tener comunión unos con otros? Ahora podían tener comunión con los gentiles, y dice, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos, porque ellos también deseaban algo, no solamente ir y hacer discípulos, también deseaban tener comunión con los discípulos, porque gracias a Dios en ese lugar al menos lo recibían bien, ¿no? ¿Sabe qué es lo interesante? En todos esos lugares donde ellos fueron los sacaban a patadas, los sacaban a pedradas, pero gloria a Dios que había un lugar donde los recibían con los brazos abiertos. Yo creo que el verdadero cristiano siempre tendrá un verdadero lugar en la familia de la fe, con verdaderos cristianos. Yo estoy convencido de que si tú igual tienes un título denominacional, si realmente has creído en Cristo Jesús, tú no tienes ningún problema en darle la mano y en llamar hermano a otra persona que cree en Cristo, que conoce a Cristo, aunque asista a otro lugar. Pero más bien yo creo que lo que divide la iglesia es aquellos que no entienden lo que es la verdadera iglesia. De allí que muchos hayan usado este versículo tan mal usado de Hebreos 10:25, digo, para presionar a tantos, es que tienes que congregarte. Yo no quiero decirte en esta noche que tienes que congregarte, más bien yo quiero animarte a que te congregues y disfrutes el beneficio de congregarse. Y no dejemos de congregarnos como lo hacen algunos, sino que ¿qué? Animémonos unos a otros. Lo que pasa es que hoy muchos lugares donde uno se congrega no lo animan, sino más bien lo desaniman. No lo acercan, sino que más bien lo alejan. Sobre todo ahora que el día de su regreso se acerca. Congregarse al fin y al cabo no es una obligación, es un privilegio. Poder compartir con otros que también tienen mi misma fe. Poder conocer a otros y disfrutar la compañía de otros que también aman a Cristo es un privilegio. ¿Sabe por qué? Porque como lo veíamos, ¿quiénes fueron los que apedrearon a Pablo? Religiosos. Los mismos que mataron a Jesucristo, religiosos. Y para religiosos, los religiosos te extienden los brazos, pero después te apretan y no te dejan y no te quieren soltar. No te dejan respirar. Pero el verdadero cristiano tiene una mano extendida diciéndote, creemos en Cristo Jesús. Y mejor démonos la mano y sigamos adelante en este caminar cristiano, porque nuestra meta no es construir un lugar, no es encerrarnos en un lugar, nuestra meta es la patria celestial. Y si has creído en Cristo Jesús no debería haber diferencias, porque Pablo le dice a los romanos, de hecho en la iglesia en Roma había un conflicto, la iglesia se estaba dividiendo y tristemente por cosas de hombres, y Pablo les escribe a los romanos en el capítulo 12 versículo 16, está en traducción al lenguaje actual: vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás, no se crean más sabios que los demás. Si tú sabes algo que otra persona no sabe, enséñaselo. Si tú tienes un conocimiento más hermoso y más glorioso y verdadero de la palabra de Dios, no discrimines ni rechaces al que no lo tiene. Mejor, como lo he dicho en varias ocasiones, invítalo a tu casa, comparte una comida y después predícale la palabra. Llévalo a la verdad, no a ningún lugar, a Cristo. Él es la verdad. Por eso, hermanos, no debería haber orgullo en nosotros. Si hoy entendemos algo, es por la gracia de Dios. Si nos rechazan, no nos están rechazando a nosotros, estarían rechazando la verdad de la palabra de Dios. Pero que nuestros brazos, que las puertas de nuestra casa, de nuestros hogares siempre estén abiertos para aquellos que quieren compartir en Cristo Jesús. Por eso Pablo dice algo muy interesante. Él en algún momento le tocó subir a Jerusalén. Eso lo vamos a ver, si Dios lo permite, dentro de 8 días. Vamos a empezar el concilio en Jerusalén en el capítulo 15. Y Pablo subió allá y tuvo una entrevista con los líderes. Y él relata esa entrevista en Gálatas 2. Me gusta como dice el versículo 6 en la palabra de Dios para todos. Dice, los líderes que parecían más importantes no me pidieron cambiar en nada el mensaje que yo enseño. Aunque a mí me da igual si ellos son importantes o no. Porque ante Dios todos los seres humanos son iguales. Pablo tenía tan claro eso, pero tristemente a veces uno cree que los líderes, y yo quiero ser líder porque quiero ser importante. Hermanos, una de las cosas que más le he pedido yo a Dios es eso, que las personas no me vean a mí como alguien tan importante a quien qué pena acercársele, qué pena hablarle, preguntarle, al contrario, que sea todo lo contrario, que todo el mundo pueda tener la libertad de acercarse, porque todos somos iguales. Aunque a mí me da igual si ellos son o no importantes,
La Reina Valera creo que dice: su reputación en nada me afectó. O sea, ¿de qué eran los líderes? ¿Por qué? Porque es que ante Dios todos los seres somos iguales, porque Dios no tiene favoritos. Lo que pasa es que a veces creemos que porque una persona está en un púlpito, en un altar o en una plataforma es más importante, y eso a veces es lo que enseña el liderazgo actual, pero debería ser todo lo contrario. Se supone que esas personas deberían de ser las más humildes, porque si algo saben es por la gracia de Dios y es para que lo comuniquen al pueblo de Dios y edifiquen la iglesia. Por eso Pablo dice en Efesios 4:3, y con este versículo quiero terminar: el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. ¿Has creído en Cristo? ¿Tienes el Espíritu? Esa verdad nos une, aunque a veces haya tantas diferencias. Pero el Espíritu los ha unido con un vínculo de paz. Por eso me encanta: hagan todo lo posible por conservar esa unidad, permitiendo que la paz los mantenga unidos. Que esa paz de Dios nos mantenga unidos, que la verdad de Cristo Jesús nos mantenga unidos. Ahora, viene entonces la pregunta final. El tema que hemos estudiado en esta noche es liderando la iglesia. Vimos que Pablo y Bernabé eran líderes verdaderos, constituyeron líderes en la iglesia, pero dieron un verdadero ejemplo de lo que es liderar la iglesia. Fortalecer a la congregación, proclamar el mensaje fiel de la palabra de Dios, depender de Dios y tener comunión unos con otros. Mi pregunta es: ¿queremos ser esa clase de líderes? ¿Queremos que en nosotros se vea esa verdad? Queremos ser líderes en la iglesia es para fortalecer a nuestros hermanos en la verdad y proclamar el evangelio fiel, depender de Dios y promover la comunión. Pidámosle a Dios que si esto es verdad y que si Dios nos ha permitido ser esto, que Él en su gracia nos sostenga en esta verdad, y que si no es verdad, que Él nos conforme cada día más a su verdad, para que su iglesia crezca y se fortalezca, para que Él sea honrado y glorificado y su iglesia edificada y fortalecida. Oremos a Dios. Padre celestial, eterno Dios, gracias te damos en esta noche por tu palabra. Gracias por estas verdades que han quedado escritas, Dios, que realmente alimentan nuestra vida y nos fortalecen. Padre Santo, que esta verdad se haga real cada día más en nuestros corazones. Que si en tu gracia has permitido que haya un liderazgo en tu iglesia, quizá no visible al mundo, quizá aún menospreciado por muchos, pero un liderazgo que realmente sea enfocado en fortalecer a los creyentes, un liderazgo que sea enfocado en proclamar tu mensaje, tu palabra verdadera, en depender de ti y tener comunión. Señor, que tú nos sostengas así hasta el final y que no haya orgullo ni gloria en nosotros, sino que la gloria sea para ti y en nosotros más bien haya humildad. Si no es así, Señor, te pedimos que esta sea la verdad que gobierne nuestras vidas, que realmente en nosotros esté el deseo de liderar, de ayudar, de fortalecer, de guiar, de enseñar tu palabra, de ser fieles a esta verdad maravillosa, de depender de ti verdaderamente en todos los aspectos y poder tener comunión unos con otros. Señor, que nuestro corazón realmente esté abierto, aún aquellos que se oponen, como nos lo enseña tu palabra, que aún aquellos que se oponen a la verdad, tú nos des humildad y mansedumbre y paciencia para enseñar la verdad, porque quizá tú les concedas que se arrepientan. Señor, que en nosotros solamente esté esta gracia maravillosa, entendiendo que todo lo que somos no lo merecemos, Dios. Que si en algún momento estábamos equivocados, hoy reconocemos que eres tú quien nos has rescatado y nos has llevado a la verdad. Aún así reconocemos que nos hace falta mucho, porque apenas estamos estudiando tu palabra, no la hemos estudiado toda y todavía tienes tanto que enseñarnos. Tu palabra nos dice que si alguno cree que sabe algo, realmente estás envanecido y no sabe nada. Hoy reconocemos, Señor, que somos débiles, que realmente no sabemos nada, pero estamos aquí anhelantes, deseosos, Señor, de oír tu palabra. Permítenos seguirnos congregando en torno a tu palabra, que eso sea realmente lo que nos mueva todos los días, y que sea la verdad de tu palabra la que nos sostenga, y tu Espíritu Santo quien nos lleve a vivir conforme a esa verdad, para que tu nombre sea glorificado y para que nosotros cada día sigamos siendo edificados. Levanta más líderes en tu iglesia, líderes conforme a tu verdad, líderes que proclamen este evangelio, que fortalezcan a la iglesia, pero líderes humildes que dependan de ti, y que todos podamos tener comunión unos con otros en el vínculo de la paz, en tu Espíritu Santo, en tu verdad. Todo esto te pedimos, Padre amado, en los méritos de Cristo. Amén.